Muy bien, continuamos con esta semana de oración y hoy el artículo se titula Fraternidad en el Espíritu Santo. Un interesante artículo escrito por el pastor Ranieri Sales. Él es el responsable del distrito del País Vasco y lleva las iglesias de Bilbao y Baracaldo. Así que me alegra saludarle, pastor. Bienvenido. Mucho gusto, Gabriel. Un placer, mucho gusto. En el artículo que has escrito para esta semana de oración sobre la fraternidad en el Espíritu Santo, habla de la importancia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. ¿Cuál es esa importancia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia? ¿Podría decirnos algo sobre el tema? Sí, no voy a entregar todo lo que está en el artículo para que la gente no se sienta desmotivada a leer, pero comento lo siguiente. El tema del Espíritu Santo no es que es importante, es más que importante, ¿no? Es esencial, hace parte de la esencia, es vital. Sin el Espíritu no hay vida cristiana individual y colectiva, ¿no? La existencia de la Iglesia es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y la misma vida cristiana individual, mira, desde el comienzo, desde el primer sentimiento de atracción hacia las cosas de Dios, el primer deseo espiritual, todo es puesto ahí por el Espíritu Santo. Y la progresión de la vida cristiana, la obediencia, la oración, todo depende del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de la importancia del Espíritu, yo diría más que importante, es vital. Es así. Cuando abrimos la Biblia y leemos la obra del Espíritu Santo en la Iglesia apostólica, en la naciente Iglesia cristiana, entendemos que la fraternidad real y auténtica comenzó justamente con la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Por lo tanto, podríamos hacernos una pregunta, ¿no? ¿En qué consiste la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana en nuestra Iglesia? ¿En qué consiste esa obra del Espíritu Santo? Bien, cuando vamos a la Biblia y estudiamos sobre el Espíritu Santo, vemos ahí muchas cosas, desde la personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, la individualidad del Espíritu Santo, todo eso. Y una de las cosas interesantes es ver la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo en la vida personal y de la Iglesia se puede notar en tres aspectos distintos, ¿no? Vemos ahí, especialmente en el Nuevo Testamento, lo que podemos llamar de el don del Espíritu. Vemos ahí lo que podemos llamar de las gracias del Espíritu y, en tercer lugar, los dones del Espíritu, en plural. Son tres cosas distintas y es muy, muy importante, ¿no? Conocer estas tres cosas, saber cuáles son, para que podamos buscar una experiencia auténtica con el Espíritu, ¿vale? No las voy a explicar aquí porque está muy bien explicado en el artículo, pero animo a todos que van a buscar estos tres puntos, ¿no? Y ahí se resume básicamente la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Muy bien. Hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿podríamos decir que alguno que sea más importante que otro? ¿Cuál es el don más importante? ¿Hay alguno de ellos que lo sea? Bien, la verdad es que cuando estudiamos la teología de los dones espirituales y vamos al Nuevo Testamento, encontramos ahí muchos dones, ¿no? Algunos autores encuentran 18, 20, hay algunos que llegan a encontrar más de 30 dones espirituales, y cada uno con su importancia y su función. Lo más importante cuando estudiamos el tema de los dones espirituales no es definir cuáles son más importantes, y sí identificar el propósito de cada don. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona que a unos ha dado como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Y así que nos parece que estos cuatro tuvieron una importancia específica, especialmente en el comienzo de la iglesia, ¿no? Pero a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, lo que notamos es lo siguiente. Podemos clasificar los dones espirituales básicamente en dos grupos. Hay los dones que son más públicos, ¿no? Evangelizar, predicar, y estos aparecen más, se destacan más. Pero hay dones que no son tan públicos. Sin embargo, tiene la misma importancia, ¿no? Y es sorprendente esto, ¿no? Cuando vemos la iglesia como un cuerpo, podemos decir, no, el corazón es la parte más importante del cuerpo, o el cerebro, pero hay partes del cuerpo que no se destaca tanto, pero que sin esta parte el cuerpo no quedaría vivo. Así que es importante conocer esta distinción, ¿no? Muy bien, entonces entendiendo que no hay un don mayor que otro, todos los dones son necesarios,
desde el que consideramos posiblemente más insignificante al que consideramos más relevante, todos son importantes, todos son necesarios porque se dan a la Iglesia, y como acaba de explicar. Normalmente en la Iglesia a veces encontramos personas que dicen, yo es que creo que no tengo ningún don del Espíritu Santo y por eso no puedo ser útil a la Iglesia. ¿Es posible que esto ocurra? Si hay alguna persona que piense así, que no tiene ningún don y que por ello no se siente útil para el servicio de Dios, ¿qué le podríamos decir? Además de la lectura del artículo que está extraordinaria, ¿qué más le podríamos decir? Sí, es lamentable saber que esto pasa a menudo, ¿no? Personas que, ¿cuántas personas? Pastor, este año no quiero trabajar en la iglesia porque siento que no tengo dones para eso. Entonces, estamos hablando de la teología de los dones espirituales, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes es saber que los dones espirituales es una capacitación dada por el Espíritu Santo a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Así que no hay un solo miembro del cuerpo de Cristo que, siendo parte del cuerpo de Cristo, no haya recibido por lo menos un don. Y yo me atrevo a decir, ¿no? Por la teología decimos por lo menos un don, esto es asegurado en la Biblia. Pero por la experiencia, yo no creo que haya un miembro de la Iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo, que posea solamente un don. Probablemente vaya a tener algunos dones, ¿no? Lo importante es identificar estos dones y desarrollarlos. Esto es el punto, ¿no? Pastor, muchas gracias por acompañarnos en esta breve introducción a este tema, la fraternidad en el Espíritu Santo. Gracias a ti, Gabriel, un privilegio, mucho gusto, fuerte abrazo a todos y bendiciones. Gracias, Pastor, igualmente, muchas gracias. Queremos recordar también que esta semana de oración está disponible también para los niños. Hay un programa especial que se ha hecho para ellos, para que todos podamos disfrutar esta semana de una manera especial. Que el Señor nos bendiga y que tengamos buena tarde, buena noche, que podamos disfrutar de esta semana de oración, que podamos crecer, que podamos encontrarnos con Jesús. Buenas noches.